Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 6 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 7 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los juicios divinos por la idolatría. Los juicios divinos por la idolatría. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a hacer primero lectura en el capítulo 6, versículo 1 al 7, en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrantados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora la misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Proclama este mensaje de parte del Señor soberano contra los montes de Israel. Esto dice el Señor soberano a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles: Estoy por provocar guerra contra ustedes y aplastaré sus santuarios paganos. Todos sus altares serán demolidos y sus lugares de culto quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos, arrojaré los cadáveres delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que vivan habrá desolación, y destruiré sus santuarios paganos. Sus altares serán demolidos, sus ídolos aplastados, sus lugares de culto derribados, y todos los objetos religiosos que hayan hecho destruidos. El lugar quedará sembrado de cadáveres, y sabrán que solo yo soy el Señor. Este es el primer discurso ahora contra la idolatría en Israel. Veremos en este capítulo la destrucción de la idolatría y la preservación de un remanente del pueblo. El problema de Israel, su pecado de pecados, era la idolatría. Así como hoy hay personas que solo están con Dios a medias, lo cual les da el deseo de ser como el mundo que los rodea, lo mismo sucedía con Israel. A todo su derredor florecían cultos idólatras, especialmente el de Baal, el dios Sol, e Israel constantemente caía en caminos del mundo que lo rodeaba. Baal era adorado especialmente sobre los collados. Ezequiel, pues, personifica los montes y contra ellos dirige sus profecías. Clama contra los santuarios paganos llamados lugares altos. Los 10 mandamientos habían sido dados a esta nación casi 1000 años antes, y solo pocos años antes del tiempo de Ezequiel, bajo el rey Josías, habían vivido un avivamiento del énfasis sobre el cumplimiento de las leyes de Dios. Los israelitas, pues, no podían desconocer que la idolatría era un gran pecado, pero caían repetidamente en ella. A menudo en el Antiguo Testamento se presenta la idolatría como el peor de los pecados. Por eso es que Jeroboam pecó más que todos los reyes anteriores a él. Saúl había pecado, y el mismo David y Salomón, pero Jeroboam era
un idólatra y condujo al pueblo a la adoración pagana, por lo cual fue declarado peor que cualquiera de los reyes anteriores. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Por la razón de la idolatría, se había convertido en el peor de los pecados, no solo porque es una afrenta a los mandamientos de Dios, sino también a la misma persona de Dios. La idolatría es infidelidad a Dios y por lo tanto el Antiguo Testamento la describe a menudo como adulterio espiritual. En este capítulo, Dios declara que tanto los ídolos como los idólatras serían quebrantados y los santuarios de los ídolos serían profanados con los cuerpos muertos. Ezequiel entonces explica la causa de los juicios de Dios. Jehová es un Dios justo y él no castiga a nadie sin antes señalar las razones que tiene para emitir su sentencia. El juicio se dirige a los montes, porque allí el pueblo dio la espalda a Dios y adoró a los ídolos de las naciones vecinas. Dios promete destruir esos lugares altos y matar a todos aquellos que los adoraron. Así está claramente definida la causa principal del juicio, la idolatría. Algunos de los exiliados empezaron a mirar a Jerusalén mientras oraban. Quizás pensaban que eso sería más aceptable, sus plegarias. El Señor le mandó a Ezequiel que mirara hacia Jerusalén y las montañas de Israel. Sin embargo, no fue para que orara por ellos, sino para que profetizara contra ellos. El culto falso que dominaba entre el pueblo se celebraba en las montañas y en los lugares altos. Muchos de esos lugares habían sido antiguos sitios de adoración cananeos que constituían de un altar, un poste y una imagen. Antes de que el rey David estableciera Jerusalén como capital del país y antes de que el arca de Dios se colocara en el templo, se permitía la adoración del Dios verdadero en otros lugares. Después de que el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, no se recomendó la adoración en otros lugares, porque no hacía la clara distinción entre la adoración del verdadero Dios y los dioses regionales. Además, eso ocasionaba corrupciones locales de la verdadera adoración. Después de que las 10 tribus del norte se separaron del reino del sur, los centros de adoración de las ciudades fronterizas de Dan y Betel le hacían competencia a la adoración en Jerusalén. Esto le repugnaba a Dios porque inducía al pueblo a dejar de adorarlo a él. En Ezequiel 6, Dios le anunció al pueblo que le iba a hacer lo que éste le había hecho a él. Tal como lo había abandonado adorando a otros dioses, él también los iba a abandonar. Iba a permitir que el pueblo fuera conquistado o matado, y a la tierra la iba a destruir el rey Nabucodonosor de Babilonia. Así como el pueblo lo había deshonrado, el Señor lo iba a deshonrar, permitiendo que los cadáveres de ellos yacieran sin ser sepultados delante de los altares de sus dioses falsos. Era como si Dios estuviera diciendo: ¿quieren ofrecerles sacrificios a estos dioses? Se les arrebatará la vida y sus cuerpos yacerán como sacrificios para ellos. Esta será la culminación apropiada de su adoración a los dioses falsos. Durante toda esa destrucción, Dios estaba anunciando: sabréis que yo soy Jehová. Esta frase aparece 54 veces en esta forma sencilla en el libro de Ezequiel y otras 18 de manera más amplia. Y como todo el trato amoroso que el Señor le dio al pueblo de Israel durante tantos años no le enseñó a confiar en él y a seguirlo, ahora el Señor le iba a retirar sus bendiciones. Mediante el juicio divino, Israel aprendería que Dios era y es el invariable y soberano Dios del pacto. El Señor podía ejercer su soberanía mediante la gracia o el juicio. Así que todo esto se constituye como esta profecía, ahora esta expresión, este grito a la tierra de Israel. Habría una destrucción del pueblo por su idolatría. El profeta en figura se dirige a la tierra, personificada en la representación del pueblo de Israel. En este pasaje tenemos
la figura de este grito, en que se da personalidad a lo inanimado. En esta figura, el orador o escritor se dirige a una cosa inanimada o abstracta, como si tuviese vida y estuviese presente. Los montes de Israel, así como los arroyos y valles, representan al pueblo de Israel. Además, es evidente también aquí la destrucción de la idolatría y del pueblo alrededor de sus ídolos. El profeta se dirige a los montes, pero se refiere también a los collados, a los arroyos y a los valles, los que representan a toda la tierra, simbolizando esta al pueblo de Israel. El hecho de que los ídolos y la idolatría tenían una relación muy estrecha con la tierra. En gran parte, era una religión de la naturaleza que tenía muy en cuenta las estaciones del año, la fertilidad del suelo. Hacían muy apropiada la figura del profeta aquí, así como la construcción de los santuarios idólatras sobre los montes y los collados. El profeta anuncia la destrucción de estos altares y de los ídolos, con la muerte de la gente en presencia de los mismos ídolos que debieran haberles servido de protección contra sus enemigos. Aunque esta profecía, como hemos visto, está dirigida a los montes de Israel, el blanco verdadero para la condenación son los santuarios o lugares altos, que se encontraban en los montes. Un lugar alto era un sitio de adoración al aire libre de origen cananeo. Algunos del pueblo usaban estos sitios para adorar al Señor, pero muchas de las prácticas idólatras paganas eran retenidas. La advertencia es que la condenación que pendía sobre la ciudad golpearía también a las regiones alrededor. Los practicantes de la adoración en los lugares altos no serían salvados por sus ídolos. No obstante, los eventos que se avecinaban no eran solo una forma de castigo. La expresión "y sabréis que yo soy Jehová" se repite durante toda la profecía. Los adoradores en los lugares altos vendrían a saber cuáles dioses eran falsos y cuáles eran real. La adoración de los ídolos en los lugares altos fue un problema perenne para Israel. Aunque Ezequiel atacaría más tarde los pecados más nuevos adquiridos por Israel de sus vecinos, algunas de las profecías tratan de estos problemas más antiguos. Prácticas erróneas, aún sin institucionalizadas por siglos de tradición en una sociedad, todavía continúan siendo erróneas. Como hemos visto, esta profecía es algo inanimado. El profeta dirige su rostro hacia ello. Si podía alcanzar con su vista el país, lo primero que vería son los montes. Hacia ellos, pues, ha de dirigirse con los ojos fijos en ellos, como mira un juez al reo cuando le lee una sentencia. Aun cuando los montes de Israel sean muy fuertes, debe dirigir su rostro contra ellos, como quien tiene que anunciar tales castigos que habrían de sacudir sus propios cimientos. Los montes de Israel habían sido montes santos, pero ahora que los habían manchado con sus altos lugares idolátricos, Dios pone su rostro contra ellos y por lo tanto el profeta debe hacer otro tanto también con la misma mirada. Se amenaza pues con la destrucción completa de los ídolos y de los idólatras, aquellos que les adoran. Dios mismo dice: he aquí yo haré venir sobre ustedes espada. La espada de los caldeos bajo el mando de Dios. Los lugares altos que estaban en la cima de los montes habían de ser asolados. Los altares en los que ofrecían sacrificio a dioses extraños serían también asolados, y las imágenes hechas pedazos. Todo eso debe quedar desierto, asolado, quebrado, destrozado y deshecho. Se añade una notable circunstancia al decir que los cadáveres de ellos mismos caerían delante de sus ídolos, ante los que se habían postrado en vida. Así se echa de cara a los mismos ídolos al ser incapaces de ayudar a sus adoradores, y a los idólatras se les echa en cara la necesidad de poner su confianza en ellos. No cabe duda, entonces, que al hacer una lectura del pasaje, a quien se dirige el juicio es a la idolatría de la nación. Ellos habían sido llamados a ser testigos del poder del Dios único y habían fallado a su propósito, contagiándose
con la idolatría de sus vecinos. En este mensaje de juicio se describe se identifica claramente a quién va dirigido el mensaje. Las montañas eran la principal característica geográfica de Palestina. Esta era naturalmente una zona montañosa. En las planicies de Babilonia debían por un lado extrañar su ambiente natural y por el otro tener una visión más impactante de lo que era la zona montañosa. La frase hebrea que se traduce Montes de Israel aparece 16 veces en Ezequiel y una sola vez en singular en otro libro de la Biblia, en Josué 11:16. Esto muestra que se trata de un término acuñado por el profeta para designar a todo Israel, especialmente a Judá y Jerusalén. Un elemento de tener en cuenta es que en Ezequiel las montañas no solo reciben el mensaje del juicio, sino también de bendición. Además, la referencia a las montañas como centro de adoración tiene una larga historia en la historia de la humanidad. La visión del hombre fue siempre que los dioses habitaban en los lugares altos. Desde Babel hasta el monte de Jerusalén, el ser humano trató de buscar a Dios en las alturas. A partir de la llegada de Israel a Palestina, se debe recordar que hubo varios montes en los que adoraron a Dios: Mizpa, Shiloh, Rama, etc. Por último, representaban también la idolatría. En este contexto, debe interpretarse los llamados lugares altos. Los Bamot, término hebreo para lugares altos, representaban la apostasía y perversión a la santidad de Dios, pues allí se celebraban los cultos a la fertilidad. En un sentido práctico, esta palabra ya ha perdido su significado original para convertirse en un título genérico, con referencia a la adoración sincretista. Ya los profetas Elías y Oseas habían denunciado que allí se habían contaminado con la adoración a los ídolos. Recordando la historia del pueblo de Israel, debemos tener presente que durante la reforma de Josías se habían prohibido y destruido la mayoría de los lugares altos. Sin embargo, después de la muerte de este gran rey, los lugares altos resurgieron o fueron reedificados. De allí la importancia de las montañas, tanto en su sentido general de los hombres buscando a sus dioses en las alturas, o en el limitado al pueblo de Israel y sus lugares de adoración a Jehová, o como los lugares donde se celebraban cultos idolátricos. En los versículos 3 y 4, el profeta describe el pecado de la idolatría con las siguientes palabras. La palabra básica a la que debemos hacer referencia se encuentra por primera vez en el versículo 3 y es la palabra hebrea Bahamot. Dejando de un lado el sentido semántico, pensamos en los elementos que estaban presentes en los lugares altos. Usualmente había allí un altar para ofrecer sacrificios. Generalmente había un árbol frondoso que representaba a la deidad cananea femenina. Habría también un obelisco o pilar representando a la deidad cananea masculina. Y generalmente había un altar para incienso y una pequeña tienda para la prostitución sagrada. Cuando este tipo de lugares se generalizaron o extendieron, representaron un peligro muy fuerte para la fe de Israel. Asociado con este término básico es que se deben entender los demás que se mencionan en el mensaje, incluso en el libro de Ezequiel. El versículo 4, el texto usa la palabra altar. El término se refiere aquí principalmente a las estructuras usualmente hechas por la mano del hombre. El uso que hace el profeta aquí muestra que estaban mezclando la adoración a Dios con la adoración pagana. La segunda descripción que da el profeta de la idolatría se encuentra en la palabra que la Reina Valera traduce como altares de incienso. El verbo que da origen al mismo significa literalmente caliente. De allí que la Reina Valera 60 lo traduzca imágenes del sol. Este término se refiere a pilares o representación de la masculinidad. Estaban en directa relación con las divinidades cananeas Baal y Asera. Un texto que nos ayuda a aclarar bien la aplicación de esta lectura es Segundo Libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 4. Una lectura del mismo y su relación con los altares de Baales y Asera muestra su relación
con el culto de la fertilidad. En referencia con esto, hay que recordar que había baales también inmersos en todas las culturas alrededor de Jerusalén. El versículo 4, en la segunda parte de aparece otro de los términos que debemos mencionar. La palabra preferida por el profeta Ezequiel para ídolos, Gilulim. Esta palabra se usa 47 veces en el Antiguo Testamento y 38 de ellas en el libro de Ezequiel. Viene de una raíz que significa rodar y se usaba para los escarabajos estiércoleros, un animalito que ponía sus huevos en el estiércol. Es notable ver cómo el profeta define a la adoración a los ídolos como rodar en el estiércol. Uno de los pasajes interesantes del uso del término fuera de Ezequiel se encuentra en Levítico 26:30 por su semejanza con este texto. Allí se habla del castigo de la adoración a los ídolos y se mencionan los cuerpos muertos de ellos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. La última frase del versículo 6 parece ser un resumen de la actitud de Dios hacia la idolatría. Vuestras obras borradas. Antes de pensar en esta conclusión, vemos las dos imágenes que usa el profeta para describir el castigo. La primera imagen es la destrucción de los adoradores de los dioses paganos. Volvemos a mencionar la similitud de este pasaje con Levítico 26, especialmente 26:30, con la descripción del versículo 5. Aunque el mensaje estaba inicialmente dirigido a las montañas, es claro que en este momento se está dirigiendo a los idólatras. Ellos recibirán el castigo en sus propias personas. Notemos que los llama hijos de Israel. Posiblemente está haciendo una referencia a sus orígenes para diferenciarlos de los cananeos. La destrucción de los adoradores es definida por las siguientes expresiones: vuestros muertos caigan delante de. La palabra que traduce muertos significa también víctimas. Ellos no ofrecerían víctimas, eran ellos mismos las víctimas, y los que consentían convertían a sus hermanos en víctimas. Sobre la segunda expresión, pondré los cadáveres delante de sus ídolos. Ya hemos mencionado la relación con Levítico. La última frase que se menciona en el versículo 5 es: esparciré vuestros huesos, y debemos relacionarla con Jeremías 8, 1 y 2. Si se presta atención a las tres frases, veremos que hay una progresión: muertos, cadáveres y huesos. La segunda imagen es la destrucción de los objetos y lugares de culto. Notemos que menciona los mismos lugares de culto que ya había presentado, pero en un orden distinto. La primera etapa del castigo era la destrucción de los famosos Bamot. Ya el rey Josías había luchado contra los mismos y, de acuerdo al texto, los había destruido. Este fue un intento humano. Ahora sería Dios mismo quien haría esto. El dato que debe llamarnos la atención es que introduce la destrucción de los lugares de cultos con la frase: en todos los lugares donde habitéis, las ciudades serán destruidas. Con la destrucción de los ídolos caerán también los que habían confiado en ellos. Como mencionamos antes, la frase conclusiva, en vuestras obras borradas, es el verbo usado, significa borrar o limpiar. El pasaje que sirve de ilustración de este término se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 13. La tierra había sido contaminada, necesitaba ser limpia. Esta sección termina con la frase: y sabréis que yo soy, que tiene como propósito reafirmar la soberanía de Dios, el Dios soberano, quien rechaza la adoración a los dioses paganos. Estos lugares altos entonces serían destruidos. Los ídolos también se destruirían y verían los mismos que los adoraban la ineficacia que presentaban de librarlos del juicio del Dios Altísimo. La frase es contundente: y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel había sido enviado a los hebreos cautivos en Babilonia. A pesar de que los babilonios se habían invadido 2 veces Judá, cumpliendo las advertencias del profeta Jeremías, los cautivos aún no entendían por qué Dios había permitido que esto ocurriera, ni por qué habían sido deportados a Babilonia.
todavía no comprendían que las dificultades de la nación eran el resultado de su idolatría y otros pecados contra Jehová. Dios usó a Ezequiel para dejar clara esta verdad una vez tras otra. Por el periodo de al menos 20 años, el profeta explicó claramente los pecados del pueblo y le advirtió sobre la ira de Dios. Sin embargo, el pueblo siguió deliberadamente ciego a su condición. Esta dureza de corazón ayuda a explicar por qué se repite unas 60 o 70 veces la frase y sabréis o sabrán que yo soy Jehová. Estas declaraciones se pueden encontrar muy a menudo en medio de una promesa de la ira de Dios, y los muertos caerán. Les había de hacer este mal, así cumpliré en ellos mi enojo, haré la tierra asolada. Podemos llegar a conocer a Jehová en su gracia y misericordia, o en su ira y su furia. La elección es nuestra, pero independientemente de nuestra respuesta, Dios aclara que sabréis que yo soy Jehová. Dios se ha determinado a que lo escuchen. Él es Jehová, y tarde o temprano sabremos que Él es el único. Este es el mensaje que transmite Ezequiel. Este es el mensaje que Ezequiel es enviado a transmitir. Recordemos que Ezequiel solamente podía hablar cuando recibía los mensajes de Dios. El mensaje del capítulo 6 es que la idolatría de Judá con seguridad acarrearía el castigo de Dios. El mensaje del capítulo 7 describe la naturaleza de ese castigo, la destrucción total de la nación. No obstante, Dios en su misericordia salvó un remanente. Ezequiel profetizó contra las montañas de Israel, donde estaban ubicados estos lugares altos, usados en la adoración de los ídolos. Ciertamente, un conflicto destruye personas, lugares y cosas que se estiman sumamente sagradas e importantes. Dios destruye la idolatría aún por manos de los idólatras. Justo es que Dios asuele lo que nosotros hicimos ídolo. Las supersticiones en que confían muchos para estar seguros suelen causar la ruina. Se acerca el día en que los ídolos y de la idolatría serán totalmente destruidos de entre la iglesia que se profesa cristiana, como lo fueron de entre los judíos. Todos estos elementos nos hablan de la infidelidad en la cual cayó Israel. ¿En cuál condición se encontraba cuando Ezequiel fue enviado a predicar a los hombres que estaban en el exilio? El juicio de Dios sería repentino e ineludible. Todos los lugares de falsa adoración y quienes los habían levantado y adoraban en ellos serían destruidos. Dios no dejaría pasar por más tiempo su pecado. Dios intervendría para que estos lugares quedaran asolados y para que quedaran desiertos, los ídolos fuesen quebrantados, así como las imágenes del sol. Y todos aquellos adoradores quedarían muertos delante de sus ídolos caídos. Así se daría cuenta esta nación que aquellos ídolos, aquellos dioses tras cual ellos habían ido, eran falsos. Porque Dios dijo, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que yo soy el Dios Altísimo. Al usar ese nombre, les recordaba el nombre del Dios del pacto. Ezequiel centraba la atención en la contrastante infidelidad y apostasía del pueblo y lo abominable que esto era delante de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, que nos permite, Señor, acudir a tu palabra, ser alimentados y exhortados por ella. Y Padre, te damos las gracias por todo lo que has hecho, porque nos sostienes, nos guardas, Señor, y nos nutres de tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas, Señor, perdona nuestras imperfecciones. Sabemos que somos débiles, Señor, y que muchas veces hacemos cosas que te desagradan. Señor, pero tú has prometido que cuando estamos dispuestos a cambiar de dirección,
nuestros pasos y a tener no solamente este arrepentimiento, sino también este deseo firme, Señor, de cambiar. Tú nos sostienes y nos guardas. Padre bendito, permite que podamos ser fieles, permite que podamos ser también constantes, Señor, en nuestra adoración contigo. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias por tus bendiciones, por tu amor incondicional y por todas las cosas que nos permites a diario. Permite que este día sea de bendición y que podamos alabar y bendecir tu nombre en todo y en cada cosa que hagamos. De todo te damos las gracias, todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.